está con nosotros Roberto Iskson. Él es gerente de asuntos públicos de Cadem Research and Strategy de Chile. Señor Iskson, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Primero quiero comprobar que tengo su apellido bien y que lo estoy pronunciando como corresponde. Es Isikson. Isikson. Ahí sí. Eso. Pero no se preocupe, Don a todo el Roberto mundo le cuesta. Isikson, sí señor. Don Roberto, Sí. ¿cómo le están saliendo las cosas al presidente Boric en Chile? Bueno, de manera inesperadamente complicada. En general en nuestro país estábamos acostumbrados a que los presidentes durante al menos el primer año o los primeros 8 meses, dirán algunos, otros dirán los primeros 100 días, gocen de lo que aquí llamamos la luna de miel, es decir, un proceso de enamoramiento, de altas expectativas con la figura presidencial, donde los errores de instalación son perdonados y en general sus niveles de aprobación se mantienen relativamente estables. Y bueno, en este caso, y por primera vez desde 1990, desde que tenemos presidentes democráticamente electos, digamos, este es un gobierno que no tiene luna de miel. En las últimas 5 semanas, que son las que ha gobernado el presidente Boric en la práctica, la desaprobación a su gobierno aumentó 30 puntos, partió por un 50% de aprobación y un 20% de desaprobación, y esta última semana se ubicó solo en un 40% de desaprobación y un 50% de desaprobación, siendo la primera semana donde la desaprobación supera a la aprobación. Hoy día lo que nosotros llamamos el neto, es decir, la diferencia entre aprobadores y desaprobadores de menos 10 puntos. La desaprobación es superior a la aprobación en 10 puntos, y eso, por ejemplo, es algo que recién la presidenta Bachelet en su último gobierno había demorado 33 semanas en llegar a ese punto, y el último gobierno de Piñera había demorado 37 semanas. Por lo tanto, la situación es compleja, la frustración de expectativas en los segmentos que no votaron por Gabriel Boric fue muy acelerada, y eso es algo que evidentemente tiene el gobierno al menos sorprendido y buscando una fórmula para poder contener esta pérdida de capital político que ha experimentado de forma tan rápida el gobierno en las últimas 5 semanas. Ahora, es pertinente decir pues que un mes es prácticamente nada, es decir, es muy poco el tiempo para poder hacer un corte de cuentas contundente sobre el manejo que le está dando a la administración el nuevo presidente Boric. Pero, señor Isikson, en ese periodo de tiempo, ¿cuál diría usted es el gran fiasco de lo que ha hecho hasta ahora o ha intentado hacer hasta ahora el presidente Boric? Bueno, yo creo que hay al menos hay varios factores, pero uno podría agruparlos en 3. El primero tiene que ver con un acelerado proceso de frustración de expectativas, sobre todo de aquellos sectores que, como decía, no votaron por él en la elección y que tenían una expectativa de que con Gabriel Boric iban a ocurrir al menos 3 cosas. Uno, que los desórdenes y la violencia que muy característica en nuestro país a partir del 18 de octubre del estallido social se iban a acabar. Que con Boric ganaba la calle, que con Boric ganaban las manifestaciones y que íbamos a retomar el control del orden público, sobre todo en la capital de Santiago. Y eso simplemente no ocurrió. Los viernes, como se dicen acá, los viernes de Plaza Italia, los viernes de Plaza Vista, se han mantenido de la misma manera, y por lo tanto hay una frustración asociada al control del orden público. Lo mismo con respecto a la Araucanía, y ahí habría que asociarlo al desempeño que tiene su principal ministro, que es la ministra del Interior. Por primera vez Chile designa a una ministra mujer en este cargo, a cargo de una parte de la jefatura del gabinete, o sea, es la jefa de todos los ministros, políticamente hablando, pero al mismo tiempo a cargo de la delincuencia y el orden público. Y la ministra del Interior ha cometido una serie de errores a lo largo de este mes que han, por una parte, frustrado esta expectativa que había de que con el gobierno de Boric
iba al menos a iniciar un proceso de diálogo que pusiera en pausa el conflicto en la Araucanía, que a estas alturas tiene claramente ribetes terroristas, digamos, en estas ocasiones. La ministra visitó la zona al cuarto día de gobierno y fue recibida a balazos y no pudo continuar con su gira. Y por lo tanto eso también, digamos, tuvo un impacto significativo. Semanas después la misma ministra acusó al gobierno anterior de un proceso irregular asociado a la política de expulsión de inmigrantes ilegales o que cometieron delitos en Chile. Una acusación falsa, que se demostró a las pocas horas que había sido una acusación falsa, de donde toda la figura en torno al Ministerio del Interior y al orden público, es decir, los bienes de Plaza Italia, el conflicto de la Araucanía y la inmigración, que eran altas expectativas asociadas a este gobierno, no se cumplieron simplemente, y se tuvo un impacto muy significativo. Ahora, finalmente creo que hay un tercer factor que tiene que ver, y usted muy bien lo decía en la introducción, con el rol de Mario Marcel, que es el ministro de Hacienda. Mario Marcel probablemente es un ministro que tiene más de 60 años, y por lo tanto no es parte de la generación que llega al poder junto con Gabriel Boric en La Moneda. Era el presidente del Banco Central, tremendamente respetado. Sí. Y finalmente Mario Marcel se ve envuelto en lo que había, en la misma dinámica que el presidente Piñera durante al menos todo el 2021, que es la aprobación, el parlamentarismo de facto al buscar aprobar el quinto retiro de los fondos de pensiones. Y ahí en el fondo lo que se genera es un conflicto importante, dado que el mismo presidente Boric había apoyado los primeros 4 retiros y por lo tanto la opinión pública no entendía del todo por qué ahora el gobierno se ponía a este quinto retiro, habiendo apoyado los 4 iniciales. Y el problema de fondo es la tensión que había entre la aprobación del nuevo retiro y la creciente inflación que está impactando a todo el mundo, pero también a Chile, que nos tiene con un 8% de inflación interanual, y que sabemos que finalmente es un impuesto a los más pobres y que genera un impacto directo sobre lo que era la popularidad de los gobiernos. O sea, la teoría de inflación alta tiene el potencial de dejar a los gobiernos bien en refala y pared. Ayer finalmente se rechazó en el Congreso este quinto retiro, pero también se rechazó el programa de gobierno, o sea, la propuesta del gobierno presentada por Marcel, y por lo tanto Marcel queda bien en el entredicho, al menos desde el punto de vista político. Entonces te diría que están esos 3 factores en resumen: el factor económico, alta inflación y un gobierno incapaz de controlar la agenda económica en el Parlamento. Por otro lado, esta frustración de expectativas asociadas al rol de la ministra del Interior, orden público en la capital, conflicto en la Araucanía, inmigración. Y finalmente, por otro lado, no dejaría de mencionar que, porque creo que es algo que realmente está pasando en todo el mundo, y yo pondría atención a esto en Colombia, que es el conflicto o la brecha o esta nueva polarización generacional. La diferencia entre cómo los jóvenes están pensando y entendiendo el mundo y cómo lo hacen los mayores de 35, 40 años. La aprobación del presidente Boric es de casi 15 puntos de diferencia entre los jóvenes y los mayores de 55 años, por decir algo. Y eso es algo complejo, porque evidentemente no hay una unidad generacional que permita construir una política de acuerdos transversales en Chile. No, ya no desde lo ideológico, sino desde lo generacional. Señor Isicson, en medio de todo esto que usted nos está narrando, pues todos los problemas que están surgiendo, además tan solo un mes después de haberse posesionado, también está el tema de los capitales. ¿Qué tanto de esos capitales chilenos se fueron del país? ¿Qué tanta dinero salió y sigue saliendo del país por el mismo temor que genera el gobierno del señor Boric? Bueno, Chile era un país bastante poco habitual en la región, donde los capitales nacionales eran reinvertidos en su mayoría en Chile. Los números nos hablaban de que más o menos el 70% de los recursos de capitales nacionales estaban invertidos en nuestro país y un 30% en el extranjero. No sé cómo será la realidad de Colombia, pero al menos sí, por ejemplo, conozco a Argentina, donde el número era inverso ya hace muchos años.
solo el 30% de los capitales nacionales argentinos están en Argentina, el 70% está afuera. Desde el estallido social, ese número, ese 70%, comenzó a caer de forma muy rápida. Hasta la pandemia se ubicó en torno al 50%. O sea, ya al menos el 20% de los capitales nacionales que eran invertidos en Chile ya se habían ido. Y lo que hemos visto desde, mira, fíjate, más que el gobierno de Boris, desde el avance de la convención constituyente, que no nos olvidemos que es un factor tremendamente importante, al menos de incertidumbre política económica en Chile, más que el gobierno de Boris en la convención constituyente, y cómo ha ido aprobando ciertas cosas que están generando ruido en el país. Y es ese temor a la nueva constitución la que ha acelerado de nuevo este proceso de movida de capitales. Yo no sé exactamente hoy día en qué número estará, pero sí sé que, por ejemplo, hoy día, ahora en Chile nosotros estamos en etapa de juntas de accionistas, de aprobación de retiro de utilidades de las compañías. En general lo que hemos observado es que muchas compañías chilenas están aprobando el 100% de retiro de utilidades, y esas utilidades están terminando siendo traspasadas al extranjero. Y eso es algo que está acelerado efectivamente en la medida en que avanzó el proceso constituyente más que el gobierno de Boris. Yo creo que la preocupación empresarial hoy día está ahí, y no necesariamente las expectativas asociadas a Boris. Señor Isikson, ¿cómo va a afectar la economía chilena el quinto retiro de pensiones, y si este tema lo ve usted viable o va a haber, digamos, oposición de la banca multilateral o de las firmas calificadoras de riesgo? A ver, bueno, el quinto retiro fue rechazado ayer en el Congreso y por lo tanto no puede volver a presentarse como proyecto, al menos por un año más. Y eso sin duda es una buena noticia. Es una buena noticia porque sabíamos que el Banco Central ya lo había advertido, que un quinto retiro que implicaba inyectarle a la economía 30.000 millones de dólares adicionales a los que ya estaban circulando producto de los 3 primeros retiros aprobados, y el IFE, que es un bono finalmente de casi 15.000 millones de dólares que el gobierno dispuso por la pandemia, podía llevar la inflación de ese 8% que les decía yo, que actualmente tenemos en Chile anual, a más o menos un 15% más. Y es una buena noticia que se haya rechazado, digamos, porque la inflación hoy día se ha transformado en la principal preocupación de los ciudadanos, porque está impactando de forma significativa los alimentos, el transporte, los combustibles, los créditos hipotecarios, los arriendos, etcétera, la educación y otras cosas que son críticas para el día a día de los chilenos. Ahora bien, el gobierno presentó un proyecto alternativo más acotado de retiro, que también perdió en la Cámara, fue rechazado también por la Cámara de Diputados, pero ese es un proyecto que si es que las condiciones económicas se pusieran adversas, el gobierno podría volver a presentar. O sea, el gobierno hacia adelante, en la medida en que la inflación estuviera algo más controlada, tiene esta herramienta de presentar su propio proyecto de retiro de pensiones. Y creo que esta va a ser una ficha que probablemente el gobierno va a buscar utilizar, ya sea a través de bonos o a través de un retiro de fondos de pensiones, más cerca de la elección del plebiscito. Recordemos que tenemos elecciones, que son el 4 de septiembre, y el gobierno ha declarado, en una declaración que me pareció bastante sorprendente, el gobierno se declaró en una postura no neutral frente al plebiscito.